Este es el segundo video de acotación. En él vamos a ver cómo se acotan las diferentes formas en dibujo técnico. Vamos a empezar a ver cómo se acotan los diámetros. Un diámetro es una forma circular o de circunferencia que podemos tener tanto en una perforación o agujero como en un cilindro visto en forma axial. Aquí tengo una placa con 4 agujeros. Vamos a ver cómo se acotan esos diámetros de cada agujero en la placa según el tamaño que tenga cada uno. Cuando tengo agujeros muy grandes, usamos una línea de cota que atraviesa el centro del agujero. Es decir, acá vemos que la línea de cota cruza la línea de los ejes solo por el centro. Es la única excepción que hay en que una línea de cota puede cruzar un eje. Tiene 2 flechas en cada extremo, como lo tiene la línea de cota, y encima de ella consignamos el valor numérico del diámetro, o sea, la cota propiamente dicha. Este valor no se lo acompaña de un símbolo que a veces suele usarse, un círculo cruzado, que es un símbolo muy común para indicar diámetros en escritos o también en planos de ingeniería. Ya vamos a ver en qué caso se utiliza este símbolo. Pero en este caso, cuando yo estoy viendo la forma, veo que es una forma circular, no es necesario poner o anteponer este símbolo a la acotación. Cuando el diámetro que debo acotar es menor, como este que veo acá más abajo, voy a proceder a hacer una secuencia para ir sacando fuera del diámetro los elementos de acotación. ¿Qué es lo que primero sale? Son las flechas. Sacamos las flechas afuera y dejo la cota todavía dentro de la circunferencia de la pieza o del círculo. Si el espacio es menor, porque el círculo es mucho más pequeño y ya no tengo espacio para consignar el valor numérico, vamos a proceder a sacar a continuación de las flechas también la cota o valor numérico. Si el diámetro aún fuera menor, puedo optar por usar este símbolo que es la línea de cota cruzando al diámetro que quiero acotar y quebrando la línea de cota en forma horizontal para consignar allí el diámetro. Observemos que en todos estos diámetros la línea de cota es inclinada, oblicua, porque no puede coincidir con un eje. O sea, esta línea no podría estar nunca en posición ni horizontal ni vertical en este caso. Si el agujero tuviera, por su descripción, ejes oblicuos o inclinados, no puede coincidir con esos ejes. Tiene que estar en otra posición la inclinación de la línea de cota. Ya vamos a ver después cuáles son las posiciones recomendadas. Bueno, acá tengo 4 agujeros. Una cosa fundamental cuando estoy acotando un agujero es indicar su centro, porque allí será el punto que usaré para trazar la circunferencia, ya sea manualmente o en la máquina que use para elaborar esta placa o esta pieza. Tengo que saber dónde está ubicado el centro de este diámetro. Aquí está dado por 4 ejes que he dibujado en esta placa. Entonces hay que poner las cotas que se llaman de posición, en este caso, como vimos en la primera clase de acotación. Entonces, aquí yo tengo en la posición de este eje vertical con respecto a esta cara. O sea, tomo esta cara como cara de referencia y voy a tomar esta otra como la otra cara de referencia. Entonces, aquí he consignado la posición del primer eje horizontal de este agujero de 20 a un valor 15. Y con respecto a este, acoto en la posición del otro eje del agujero de 30 a 35. Fíjense en que 15 y 35 en este caso están acotados en serie. También podría haberlos acotado en paralelo. Primero 15 y hasta este otro eje me hubiera dado un valor 50. Igualmente con los ejes
que están en posición vertical, habíamos acotado el valor 20 y luego acotamos la posición del segundo eje en serie a su valor, que en este caso es 28. Para terminar la acotación de esta placa, debería dar las dimensiones totales, ancho y alto, y con ella me quedaría totalmente acotada esta pieza, salvo el espesor que se debería consignar con una nota, espesor 3 milímetros, por ejemplo. Aquí tenemos ya acotando el ancho y la altura total, la acotación total de esta placa. Vamos a ver qué pasa también cuando tengo agujeros de diámetro muy pequeño. Y muy pequeño me refiero a diámetros de 5 milímetros o menos, más o menos en esa relación, no para más diámetro, como una excepción 6, pero tomemos de ese valor que de 5 milímetros para abajo ya es muy difícil acotar de esta manera un agujero o un diámetro. Entonces nosotros podemos optar por usar lo que se llama el señalador. ¿Qué es el señalador? Es una línea de cota quebrada que tiene una sola punta de flecha y una parte horizontal para consignar sobre ella el valor de la cota. Fíjense en que siempre la parte inclinada que tiene la flecha, que debe tocar el borde del diámetro, no el centro, sino el borde, debe apuntar al centro. O sea que si yo continúo esta línea, va a pasar por el centro de este agujero o diámetro. Igual, estas son otras formas de quebrar también los señaladores, pero siempre la parte inclinada que tiene la flecha, si yo la prolongo, debe pasar por el centro. No debe quedar inclinada apuntando a un costado en forma secante, sino que debe estar precisamente apuntando al centro. Es decir, que si yo pongo la regla, pasaría por el centro de ese diámetro. Aquí he consignado algunos valores para que veamos cómo quedarían acotados agujeros de muy pequeño diámetro con un señalador. No se usa este señalador en un agujero de diámetro 30. Es absurdo. No es recomendable hacerlo. Siempre tenemos esta forma para acotarlo u otra que vamos a ver en el último ejercicio de la clase de hoy. Aquí vemos una representación de las posiciones para acotar de las líneas de cota que tienen dos flechas de acuerdo a lo que vimos en la primera clase. Según la posición que tenía el plano y cómo debía girarlo, de qué lado iban las cotas. Si las líneas van horizontal, la cota va de arriba. Si me voy inclinando, la cota tiene que ser leída en la posición más próxima a la horizontal posible, como en este caso o en este caso. En este otro caso, que están oblicuas en este sentido, igual. Cuando acotábamos dimensiones verticales, recordemos, la cota iba del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa si yo inclinando la línea para acotar un diámetro, llego a esta zona? Me encuentro en que de cierta manera, viniendo desde abajo, voy a tener los valores arriba. Pero viniendo del otro lado, los voy a tener en sentido opuesto. Llego a esta zona de esta línea azul punteada, en la cual no sé de qué lado poner el valor de la cota en una línea de cota inclinada. Aquí pasa lo mismo de este otro lado. De aquí venimos con los valores horizontales bajando y quedan hacia arriba. Pero si vengo desde este otro lado, vemos cómo llegamos a esta zona en que aquí o queda a la derecha o queda a la izquierda y nos queda una zona indeterminada. Esta línea azul me marca una línea de indeterminación de qué lado debo poner la cota cuando estoy dimensionando un diámetro. Entonces, la norma IRAM resuelve que para todas las líneas de cota con una inclinación entre la vertical y 30 grados deben omitirse. O sea, esta es una zona prohibida donde se recomienda no acotar para evitar precisamente este problema. O sea que en esta zona entre la vertical y 30 grados debo evitar poner líneas de cota oblicuas para acotar diámetros. Entonces, puedo inclinarlo hacia el otro lado, pero hacia este lado no. Entonces, evitamos la zona de indeterminación de qué lado iría
el valor numérico de la cota. Aquí tenemos la acotación de radios. ¿Cuándo tenemos un radio? Cuando hay algo menor que un diámetro, o sea, no está visto completamente la circunferencia. Entonces ahí tenemos un radio, que es la mitad del diámetro, no nos olvidemos. Bueno, acá tengo una placa con diferentes radios de diferentes medidas para ver cómo procedemos para acotar. Aquí vamos a usar una especie de media línea de acotación, porque partiendo del centro del radio, vamos a extender una línea con la flecha en la punta que toque el borde de la forma que yo quiero acotar, que en este caso es el radio. Y encima vamos a consignar la cota anteponiendo la letra R mayúscula, que me indica que es un radio y no un diámetro. Entonces acá R20 me indica que este radio es de valor 20. Aquí tenemos dentro de la forma la cota y la flecha. Cuando el espacio es menor, igual que en los diámetros, sacamos para afuera la flecha y consignamos el valor de la cota, en este caso R15. Si no hay espacio para poner adentro la cota, podemos sacar la flecha y la cota hacia afuera, como en este caso R10 está aquí prolongada hacia afuera. Y en radios muy pequeños, muy similar a lo que habíamos hecho con los diámetros, podemos usar un señalador, teniendo en cuenta siempre, como dije anteriormente, que la punta de la flecha debe indicar el centro, pero no llega al centro, apoya sobre el arco del radio, ahí apoya la flecha no toca el centro, toca la forma, porque en el centro no habría nada, es un punto. Entonces, pero si yo la prolongo, su prolongación pasaría por el centro. Quebramos el señalador y consignamos el valor. Esto sirve mucho en piezas mecánicas que debemos acotar radios pequeños de pocos milímetros. Usamos esta forma de acotar. ¿Cuándo debemos acotar radio y cuándo debemos acotar diámetro? Hay un criterio muy simple. Si yo tengo una forma que tiene 180 grados o menos, acotamos como si fuera radio. Es decir, que si esto fuera de menor arco, sigo acotando como radio. Pero si se pasa de 180 grados, ya debo acotarlo como un diámetro. O sea, esa es la medida, 180 grados. Entonces, acá tengo una forma en que tengo casi 3/4 de un círculo y lo voy a acotar como si fuera un diámetro. No se completa, pero esa es la regla para acotar este tipo de piezas. Fíjense en que acá tengo un arco de circunferencia incompleto y como me quedaba incómodo poner la línea de cota en este sentido, la puse en este otro sentido y prolongué el arco de la circunferencia que estoy acotando con una línea fina. Esto que está acá en amarillo, esta pequeña línea fina curva, vendría a ser una línea de referencia curva que sigue el arco. Y con respecto a ella, acoté el diámetro, que se entiende que es de toda esta forma. También en este caso, no hay una circunferencia completa, pero se deduce que esta forma nace de un círculo al cual lo ha cruzado una banda. Entonces, es correcto acotarlo como si fuera un diámetro. Aquí veremos la acotación de ángulos. Recordando, un ángulo se compone de dos lados y un vértice. Entonces, para acotar los ángulos tenemos que acotar con un arco, o sea, la línea de cota sería una línea circular cuyo centro está precisamente en el vértice del ángulo. Entonces, para trazar esta línea de cota curva debemos apoyar el compás en el vértice del ángulo que estamos acotando. Como toda línea de cota, lleva dos flechas en sus extremos. Y en este caso particular, por indicaciones de la norma, para consignar el valor de la cota, se debe abrir al centro la línea de cota y consignar en posición horizontal el valor del ángulo. Acá ponemos 40 grados con un cerito. Como ven, la línea de cota curva y la cota puesta en posición horizontal. Siempre, independientemente de cómo esté la posición del ángulo.
Aquí hemos puesto la cota y las flechas dentro del arco del ángulo, pero siguiendo el criterio que hemos visto con los diámetros y con los radios, si hay poco espacio, saco las flechas para afuera y dejo el valor numérico de la cota adentro. Y si el espacio es menor en ángulos de pocos grados, como en este caso, sacamos las flechas y el valor del ángulo hacia un costado. Vemos que siempre lo pongo en posición horizontal. Puedo ponerlo en este caso del lado derecho o del lado izquierdo según el espacio que tenga para acotar. Y el arco acá cruzaría completamente el ángulo. Esta es la forma que recomienda la norma para acotar valores angulares. Aquí estoy acotando ángulos sin decir si son de una pieza o si son ángulos de posición, como vamos a ver en los ejemplos que siguen. Pueden ser cualquiera de los dos. Aquí tenemos una forma que debemos acotar. Tiene algunas perforaciones que todavía no he indicado, pero quiero destacar el contorno de esta forma. Ustedes pueden hacer un ejercicio mental de la siguiente manera. Mi pregunta es, ¿cuántas cotas creen que haría falta para acotar esta forma completamente? Algunos pueden decirme que 4, 5, 3, 2. Pueden pausar el video ahora y luego van a saber cuántas son realmente las que se necesitan para acotar esta forma. Se van a sorprender. El que acertó es el que pensó que solamente se necesitan 2 cotas. Vamos a verlo. Lo único que necesito para definir esta forma es el radio de la parte superior y el radio más pequeño de esta forma aquí. Muchos pensarán que hace falta la distancia entre centros, que podría ser la distancia entre este punto y este otro. Pero el ancho total de esta pieza está dado por el doble del radio. Si a ese doble del radio le restamos este pequeño radio una vez, 2 veces, me queda dado ya la distancia entre centros. La distancia de este eje a la base está dada por este radio. La altura total está dada por el radio grande más el radio pequeño. Entonces, de esta manera tengo la pieza completamente definida. Esta pieza es una pieza simétrica, tiene un eje de simetría vertical. Vamos a ver con respecto a este tipo de piezas cómo se acotan elementos internos como perforaciones en 2 sistemas de coordenadas diferentes. Aquí he dibujado 3 agujeros en esta placa para ver cómo los vamos a acotar, pero los he dibujado en 2 sistemas diferentes. Fíjense en que aquí a la derecha hay unos arcos y aquí están los ejes verticales y horizontales que conocemos. Porque existen 2 sistemas de referencia que podemos utilizar para la acotación según el tipo de pieza que se trate. Aquí a la derecha lo tengo dibujado. Este es el sistema cartesiano, que también se usa en matemática. X, Y, 2 ejes perpendiculares con un centro que es el origen de coordenada 0. Y con una coordenada horizontal A y con una coordenada horizontal B podemos determinar un punto en el plano. Con coordenadas positivas y negativas puedo cubrir todo el plano con este sistema de coordenadas. Pero también existe otro sistema que es el de coordenadas polares. ¿En qué se basa este sistema? Aquí lo tengo abajo. También usa un sistema de ejes, pero solo usa como referencia un eje horizontal. Podría ser vertical. Y tengo el punto P, y para definir su posición usamos 2 valores. Acá usábamos 2 valores cartesianos sobre los ejes. Acá los valores que se usan es la distancia del punto al centro de coordenadas, como podría ser el radio, y el ángulo que formaría ese radio con un eje, en este caso el horizontal. Entonces, con el valor de R y con el valor del ángulo alfa, yo tengo definida la posición del punto P en el plano. Como alfa puede valer de 0, que corresponde al eje que tomo como origen, hasta 360 grados dando toda la vuelta, puedo cubrir todo el plano. Y el radio puede ir desde 0 a infinito. Entonces, con esos 2 valores podemos cubrir todo el plano.
Este sistema es equivalente a este otro. Luego ustedes estudiarán en álgebra, análisis matemático, las ecuaciones que me relacionan este sistema con este otro. Nosotros aquí lo vamos a usar en forma gráfica para acotar formas en diferentes piezas. Como vemos aquí en la parte izquierda, yo tengo dos ejes cartesianos. ¿Qué me está diciendo? Que debo acotar con ejes cartesianos. Vamos a ver cómo se realiza. Aquí he acotado este agujero, diámetro 16, y he acotado la posición de su centro en forma cartesiana. Cuando debemos usar un eje como línea de referencia, cuando sale de la pieza, debe continuar siendo línea de eje. O sea, que los ejes los puedo usar como línea de referencia. Aquí uso el eje principal de esta pieza como línea de referencia. Y además, este eje central, el eje de simetría, debe ser la referencia para acotar todas las demás partes de la pieza con respecto a él. Siempre, acuérdense en que vimos en el primer video, que los ejes de referencia para acotación deben ser los ejes de simetría. Acá tenemos un eje vertical. Con respecto a él, acotamos la cota 13, que me da la posición del eje vertical, y también vamos a acotar la posición horizontal con respecto a este otro eje, que también lo voy a tomar como un eje de referencia. Y como es una línea auxiliar, lo prolongo para afuera, no continua, sino como eje. O sea que cuando yo uso un eje como línea auxiliar, debe seguir siendo línea de trazo y raya, o sea, línea de eje tipo F. Lo continúo como línea tipo F, y bueno, acá consigné el valor 20, que es el valor horizontal al cual está el eje. De esta manera me queda completamente acotado este agujero con respecto a la pieza. Aquí he terminado de acotar la pieza con esta parte en donde tenía dos perforaciones sobre un radio. Acoto el radio. Fíjense en que este radio que acoto es el del eje sobre el cual están los centros de estos dos agujeros. Entonces este radio es una cota de posición, porque me posiciona el centro de los agujeros sobre un radio 28. Ahora, para tener la otra posición de los centros, debo tener los valores angulares, porque en este caso estoy acotando en coordenadas polares. Entonces, tengo 25 grados con respecto al eje horizontal, y a continuación acoto en serie 32 grados, que es la separación angular entre los dos centros. Con estas tres cotas me quedan perfectamente definidos la posición de estos dos centros. Ahora hay que definir el diámetro de estos dos agujeros, que podría haberlo acotado aquí, pero prefiero sacarlo para afuera con un señalador, y fíjense, he puesto 2 y acá uso el símbolo diámetro 10. O sea, estoy indicando que son dos agujeros diámetro 10. También podría haber puesto dos agujeros diámetro 10 como una pequeña nota. El 2 porque me refiero a que los dos agujeros estos son del mismo diámetro, están cercanos, y por eso lo puedo acotar con este tipo de acotación. Si este agujero estuviera acá y el otro en el otro extremo de la pieza, obviamente que no puedo usar este tipo de acotaciones cuando están cercanas y relacionados. Están relacionados porque están sobre el mismo arco, separados a una cierta distancia angular, y bueno, allí puedo poner este tipo de nota. Acá uso el símbolo diámetro para indicar que estoy acotando el diámetro de estas dos perforaciones o agujeros. También, para que no quedaran dudas, yo puedo consignar este radio, o puedo poner aquí también, donde puse radio 15, poner 2 radio 15 para indicar que este radio es simétrico de este otro. O puedo consignar también la distancia entre centros, pero tenemos que tener cuidado en no sobreabundar en cotas para no cometer errores. Son opciones que tenemos para acotar esta pieza. La altura no haría falta de ninguna manera, porque ya está dada por el radio de 40 y este radio de 15, lo que me da que la pieza tiene 55 de alto. Tampoco es conveniente para nada acotar el ancho, porque el ancho de esta pieza es el doble del radio, que es 40, entonces será 80. Ya me queda consignada de esa manera. Bueno, este es un ejemplo de cómo se acotan este tipo de piezas. Acá tenemos coordenadas cartesianas y acá coordenadas polares. Aquí tenemos una pieza que técnicamente se llama brida.
La vamos a encontrar en los extremos de los tubos de grandes diámetros de conducción de gas o de algún otro tipo de fluido, y que sirve para sellar la unión entre tubos que en su extremo tiene otro anillo semejante a este. Más adelante ustedes en las materias tecnológicas van a ver mejor este tipo de piezas, de elementos, que suelen ser generalmente de un material elastomérico para que pueda efectuar bien el sello. Para nuestro curso, esto es un anillo con perforaciones. Es una pieza plana de poco espesor y vamos a ver cómo se la acota, porque acá tengo muchos diámetros para acotar. Empecemos por el centro. Aquí he colocado la cota del diámetro interno, 36. He podido colocarla aquí, un poco ajustadamente. Luego vamos a acotar el diámetro externo de este anillo, pero si yo cruzara otra línea de cota por aquí, puedo hacerlo, pero cruzo demasiadas líneas. Entonces, para evitar este cruce de líneas, he preferido sacar la cota del diámetro exterior hacia afuera y la he puesto aquí abajo. Algunos suelen incluir el símbolo diámetro para poner diámetro 76 para que nos ubiquemos que estoy acotando un diámetro, porque a esto lo estoy acotando fuera de la pieza y no atravesando el eje. Entonces es lícito anteponer el símbolo diámetro aquí, y fijémonos que la cota se pone a un costado de la línea de simetría, nunca un número a un lado y al otro, no, se la pongo o a la izquierda o a la derecha de la línea del eje de simetría de la pieza. Entonces ya tengo acotado el diámetro exterior, el diámetro interior. Tengo acá una serie de perforaciones que tengo que acotarlas, y como vemos están hechas sobre un diámetro también circular, concéntrico con la pieza, y podría acotarlo con una línea que atraviese en otro sentido la pieza, pero tengo el mismo problema que tenía con el diámetro exterior, que atravieso otras líneas y se me hace complicado acotar esto. Y también tengo que acotar cada uno de estos diámetros. Estos 8 agujeros son iguales, son del mismo diámetro. Entonces, para no tener que acotar 8 veces el mismo diámetro, vamos a recurrir a un artilugio que se llama la acotación por nota, en la cual yo puedo acotar tanto el diámetro sobre el cual están estos agujeros, que sería una dimensión de posición, una cota de posición, como su cantidad y su separación. Vamos a ver cómo hacemos esa nota. Aquí tenemos la nota o la acotación por nota. ¿En qué consiste? Tengo una línea de cota que me señala el borde siempre, no nos olvidemos. Es el borde de la forma, nunca el centro. En el centro no hay nada, si es un agujero no hay material. Entonces esto señala el borde de la flecha. Y es como un señalador quebrado, pero al cual le he trazado unos renglones. Hago una línea vertical a 8 milímetros, trazo un renglón, otra línea vertical, sigo para abajo cada 8 milímetros, de acuerdo a los renglones que necesite. En este caso, ¿qué es lo que quiero consignar? Los agujeros y sus diámetros. ¿Cuántos son los agujeros? 8. Entonces pongo 8 AG, abreviadamente agujeros, ya se entiende, de diámetro 10. Estoy consignando con esta primera frase el número de agujeros y su diámetro. Luego dice igualmente espaciados. Puedo abreviar las palabras. Quiere decir que la distancia angular entre todos es la misma. Si son 8, 360 grados dividido 8 me va a dar evidentemente 45 grados. Y lo que les decía, el diámetro de posición, yo puedo consignarlo aquí, el diámetro de posición también, pero para evitar cruces de línea y que sea más claro, pongo aquí en la misma nota sobre diámetro 56. El diámetro 56 es el de este eje circular, o de circunferencial mejor dicho, que sobre el cual están trazados los agujeros, los 8 agujeros. Entonces, aquí pongo sobre diámetro 56, se refiere a este diámetro. No vayamos a confundir radio con diámetro, ¿eh? Y para finalizar, si esto fuera parte de una máquina y no una pieza suelta, muchas veces es necesario definir con respecto a qué eje empiezan a contarse los agujeros. Aquí porque están
en perfecta sincronización con un eje vertical horizontal, pero podrían estar desplazados angularmente 20, 22 grados y no empezar precisamente sobre la vertical. Entonces se suele consignar un ángulo, uno solo, porque ya sabemos, los otros se repiten, son 45, y este ángulo no me está diciendo que la separación angular entre dos agujeros es 45, porque eso yo lo tengo en la nota. Esto me está diciendo que el primer agujero se encuentra sobre un eje vertical y a partir de ahí contamos los 45 y se cuentan todos los demás. Podría ser que este eje no fuera vertical, sino que tuviera un desplazamiento angular. A partir de allí se contaría y tendríamos que consignar la posición angular de ese eje. En este caso es con respecto a un eje vertical. Bueno, esto sería la acotación por nota y con esto creo que tienen todos los elementos para comprender claramente un plano mecánico y su acotación y los ejercicios que van a tener que hacer para este tema, que son bastante similares a las piezas que he explicado en esta clase. Muchas gracias.